Antes de ver el documental ¿Quién habla por nosotros? El derecho de los indígenas y campesinos a la consulta y participación, quiero referirme a algunos hechos históricos en la larga trayectoria de los pueblos indígenas de Bolivia en su lucha por sus derechos colectivos. He tenido el privilegio de coorganizar el primer encuentro entre el pueblo ayoreo y el suceño del año 1978 en Santa Cruz de la Sierra, que se llevó a cabo bajo un árbol. El único punto de la agenda era conocerse mutuamente e iniciar la coordinación entre diferentes pueblos indígenas para conocer sus realidades y luchar para que los pueblos indígenas sean escuchados y reconocidos a nivel nacional e internacional. El camino desde entonces era lleno de obstáculos, pero iniciado la marcha por sus derechos, los indígenas no cesaron a buscar aliados entre los mismos pueblos indígenas de Bolivia. En un histórico viaje de los ayoreos en 1980 a la zona del Isoso, se reunieron con Bonifacio Barrientos, líder de entonces. Nació ahí la idea de formar una organización que luego se hizo, la CIROP. También tuve el privilegio de acompañar a los indígenas a este viaje. Han pasado desde 1978 a la fecha 33 años de ininterrumpida lucha y búsqueda de los pueblos indígenas de asegurar sus territorios, ser dueños de ellos, poder decidir qué hacen en su propia casa, acusando atropellos y humillaciones. A pesar que el rodaje del presente documental se realizó antes del conflicto del Tibnis, el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, su mensaje es actual y vemos que las preguntas que se hacen los indígenas y quién habla y decide por nosotros son preguntas para todos. Los indígenas seguirán preguntándose y defendiendo sus territorios, buscando una tierra no intervenida, una tierra virgen y sin mal, una loma santa, casi un paraíso terrenal, donde esperamos toditos que las penas pertenecerán al pasado. Al comienzo, las petroleras siempre han entrado sin una consulta. Es nosotros que vamos a sufrir los impactos que se va a quedar, ¿no?, en las zonas, en las comunidades. La consulta previa se debe a esas cosas para comenzar a mitigar todos los impactos que se están desarrollando. O si ha hecho el plantín, ha puesto más allácito, no ha puesto. ¿Qué hacer? Lo que entendemos es consultar, ¿no? Como dice su nombre, consultar antes de hacer cualquier tipo de trabajo. Y que se quede siempre bien claro que estas actividades nos dañan mucho, pero también nos dan mucho desarrollo al país. Tampoco estamos en contra, sino que hay que hacer.
En la historia de Bolivia, la extracción de los recursos naturales no renovables, como la minería y los hidrocarburos, ha sido la base de la economía del país. Esto ha significado también una serie de conflictos internos y sociales, provocando la polarización en el país hasta el derrocamiento de gobiernos democráticos como el de Gonzalo Sánchez de Lozada en la denominada Guerra del Gas en el año 2003. Durante el surgir económico de Bolivia, los proyectos de desarrollo se fueron implementando por zonas especialmente consideradas hidrocarburíferas, como Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Posteriormente se fueron realizando nuevas exploraciones en el norte de La Paz. También se implementaron proyectos de integración de infraestructura como IRSA, con alcance nacional e internacional. Y la minería, que siempre fue una actividad extractiva para mercados externos desde sus inicios. Durante años, este desarrollo ignoró la existencia de pueblos indígenas, siendo estos afectados tanto cultural y socialmente dentro de sus territorios. Nosotros pagamos las facturas, ¿no? Ellos llevan todos los beneficios y nosotros quienes sufrimos todo, ¿no? Los problemas, ¿no? Sea social, ambiental, cultural, todo eso. Después que se fueron de la empresa petrolera, ese pozo se rebalsó, ¿no? Y hasta ahorita esa comunidad sufre pues un impacto totalmente negativo. El pueblo Huesnayec tiene esa tradición de ser recolectores de la miel, por ejemplo. Entonces, con esas actividades petroleras, mataron un sinnúmero de esas avispas. Y el agua se secó, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Frente a los proyectos de desarrollo, los pueblos indígenas demandaron la protección de sus territorios y su hábitat, por lo que exigieron el derecho a la consulta previa y participativa en proyectos nacionales tales como los hidrocarburíferos. Si los pueblos indígenas protestan, quiere decir que algo está andando mal, algo sale mal. No es que el pueblo va a protestar por protestar. El espíritu de los pueblos indígenas quizás son más claros, ¿no? Uno de que no va en contra de algún desarrollo, ¿no? Pero lo que sí van en contra es de que siempre han sido ignorados, ¿no? Nunca han sido tomados en cuenta. Cuando una actividad se lleva adelante, nunca es consultado a tiempo. ¿Cómo no nos van a consultar a nosotros cómo queremos nuestro desarrollo? O sea, si ellos no tienen el mínimo respeto a la naturaleza, ¿de qué clase de desarrollo estamos hablando? Si tú no vas a consultar al dueño de casa antes de entrar, o sea, ¿de qué respeto estamos hablando, no? No es que no queremos progreso, ¿verdad? Queremos el cambio, queremos mejorar, ¿verdad? Pero queremos también ser tomados en cuenta igual que los demás, o en todo caso, quién sabe, mucho mejor, ¿verdad? En ningún momento hace 20 años se podía pensar que un hermano indígena como lo vemos acá pueda estar en este escenario. La demanda de los pueblos indígenas fue considerada dentro de las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos en el año 2004, con el siguiente artículo. Las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y originarios, independientemente de su tipo de organización, deberán ser consultados de manera previa, obligatoria y oportuna cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera prevista en la presente ley. Aprobación en grande del proyecto de ley. Actualmente, la consulta previa a los pueblos indígenas está establecida como un derecho constitucional y avalada por las Naciones Unidas, aunque poco se conoce de este derecho a nivel nacional.
Pues la consulta nace de un derecho, es decir, de esa exigencia que tiene la comunidad o una comunidad X que va a convivir con una empresa operadora, y la consulta implica no solamente que nos digan si estamos de acuerdo o no con el ingreso de tal o cual actividad, ¿no?, sino que la consulta implica muchas veces una participación directa desde conocer la información de lo que va a ser el proyecto, los beneficios, los futuros impactos, temas de compensación, de desarrollo económico, etcétera, hasta poder dar su consentimiento previo, ¿no? Porque permite en primer lugar transparentar la información, que ellos tengan acceso a ejercitar su legítimo derecho de conocer qué es lo que se va a hacer en las áreas que pudieran tener algún impacto, algún efecto medioambiental sobre la vida comunitaria. La consulta y participación es donde nosotros tenemos que estar dentro del tema de las actividades petroleras, donde nosotros tenemos que tener también ese permiso a que entren a nuestro territorio a hacer actividades petroleras, es dar el consentimiento para que, digamos, las empresas, cualquiera sea nacional, sea extranjera, puedan acceder, digamos, a tener el consentimiento de poder realizar las actividades. ¡Que viva los pueblos indígenas, compañeros! ¡Que viva la marcha! Las empresas, para agilizar la ejecución de sus proyectos, a menudo recurren a malas prácticas, sobrepasando las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas. Esto ocasiona, en muchos casos, conflictos internos e incluso la división de las mismas comunidades, debilitando sus organizaciones. Tenemos conflictos de diversa naturaleza. A lo mejor el primero lo provocan nuestros propios operadores, empresas petroleras privadas, nacionales o extranjeras, que están operando los campos en representación de YPFB y que, claro, vienen de un pasado y de una práctica en otros países donde no está establecido este proceso de consulta. Es decir, no se respeta la conformación que se tiene desde el nivel nacional, si se quiere, que es la confederación, el nivel departamental, regional y local, que cada organización tiene sus estructuras y su propia organización. En un primer momento entendieron de que el proceso de consulta era simplemente lograr la firma de un dirigente para una propuesta que ellos venían a presentar cual si fuese consulta. Eso tuvo pies cortos porque en aquellos lugares en que se produjo, la comunidad pues inmediatamente recriminó a sus dirigentes y en algunos casos hubo cambios de dirigentes precisamente por eso, práctica que a nosotros nos parece muy perniciosa. Entonces creo que cuando se hace estos tipos de consulta, necesariamente tiene que respetar toda esa estructura. La experiencia de todas esas negociaciones nos muestra de que falta un mayor alineamiento, falta vencer esta desconfianza que de cierta manera ha sido sembrada en las comunidades de originarios, y también falta mostrarles más respeto, falta incluirlos desde el principio. El pueblo Moceteco no ha sido consultado en su conjunto, tal como está establecido en el decreto 29033 de consulta y participación. Si bien lo han hecho digamos con unos cuantos dirigentes, ¿no? O sea, el procedimiento para el desarrollo de esas actividades no ha sido lo más adecuado. Pienso y hemos entendido que deberíamos habernos respetado la estructura orgánica, ¿no?
primero las instancias que tenemos, que son CIDOB, que es CEPILA, la organización OPIN, las comunidades, ¿no? Y bueno, eso no se ha respetado. Entonces eso han hecho lo más rápido posible para que nosotros no nos opongamos, no nos tengamos que organizar mejor para decirles, señores, ustedes no entran, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Una vez ellos han logrado las firmas de personas ingenuas en las comunidades y lo han presentado al gobierno para decir, señores, aquí está el pueblo Mocetén que ha firmado y ha sellado y por tanto están de acuerdo. Y la empresa no llegó a la organización, sino se entró directamente a la comunidad de Covent. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Aquí? Sí. Perforando. ¿Están haciendo el Por eso, a raíz de eso, el 15 de julio, en mi comunidad, en Simay, se hizo la detención de 6 movilidades de la empresa. Esto lo hicimos no porque realmente queríamos llamar así por así a la atención, sino porque nosotros estamos en nuestro justo derecho, sabemos que las empresas petroleras, donde entran, destruyen. Sabemos que ha habido sobornos inclusive para que puedan ellos hablar a favor de la empresa, ¿no? Entonces ahí es donde se ha desestructurado, digamos, nuestra organización. Para nosotros la Petroandina ha venido a destruir la organización, ¿no? Ellos deberían participar cuando se determina el área a ser explorada. Cuando hace eso, cuando delimita un área que tiene una importancia geológica, lo que ha hecho usted es está tocando un territorio. Y si ese territorio tiene un dueño, como lo establece hoy en día la Constitución, debería ser consultado a ellos. Entonces, ellos deberían estar desde el principio. Y de repente eso haría que el proceso sea menos traumático. El problema que nosotros vemos es algo que se puede resolver. Es algo que obviamente requiere de un proceso que sea más inclusivo. Creo que parte del respeto que demandan las comunidades indígenas es eso, que sean más inclusivos. Tenemos que tener una relación muy estrecha con las comunidades que son nuestros vecinos. En realidad nosotros somos inquilinos de ellos, de cierta manera, porque trabajamos en su territorio, en su casa. El paso de las empresas por territorios indígenas conlleva una serie de conflictos ambientales. Al mismo tiempo genera un impacto social y cultural para las comunidades. Estas sienten que en pocas ocasiones han sido consideradas al momento de la implementación de obras. Si bien la consulta previa está normada dentro de la Ley de Hidrocarburos, los proyectos de infraestructuras o redes hidroeléctricas no figuran dentro de las normas específicas para consultas a los pueblos indígenas. En estos casos, se tiende a una compensación a los afectados directos, realizándose solo la consulta pública, una herramienta de carácter informativa que no toma en cuenta las consecuencias socioambientales. Es una necesidad que una vez concluida nos va a seguir trayendo más desarrollo que problemas, digo, ¿no? Pero los problemas tenemos que asimilarlos y corregirlos nosotros. Aclarar que la consulta pública se hace para definir el trazo por donde va a ir la carretera, porque ahí, bueno, ya sea para llegar a poblaciones o para no afectar como los parques, pero a veces es necesario por la vertebración del país pasar por ciertos sectores que bueno, pueden afectar de alguna manera, pero hay que tratar de mitigar ese impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en trazos ya definidos como el corredor bioceánico, que hace muchos años existe el trazo, la carretera
seguro en pésimas condiciones hace un par de años nomás, pero el trazo se ha respetado, entonces en ese momento ya no se hacen las consultas públicas porque el trazo está definido de la carretera, por dónde va la carretera. Vino una comisión anunciando que iban a hacer esta carretera, ¿no? Y hablaron con nosotros, ¿no? Que iban a llegar, mi casa fue afectada, otro señor, son 4 casas que están afectadas, ¿no? Y nos hablaron, vamos a hacer el trabajo, les conviene o no les conviene. Mucha gente no dice, bueno, está bien la carretera porque va a haber bastante, ¿no? Tránsito, porque la verdad más antes no había. Pero la verdad es que sí no había, pero era más tranquilo se vivía, ¿no? No había muchos accidentes. Y precisamente esta carretera no está trayendo esos malvivientes que vienen a robar, más antes no existía. Ya han puesto cartelones allá en Los Ciros que es prohibido andar en la carretera con carro o en bicicleta, a caballo, entonces ¿por dónde lo vamos a andar? Pedimos ese acceso abajo, lo pedimos y hemos tenido compromiso, el alcalde yo le he pedido, ABC le he pedido, lo vamos a hacer y nunca lo hicieron. ¿Sí? Porque en muchos casos yo le comento, en el caso de la comunidad Pororó, le comento de la comunidad Los Ciros, le comento también, Ipiá, que es una TCO, que esas comunidades han quedado divididas por la construcción de la carretera. La carretera sacó nomás a la gente de las comunidades. Ahorita usted visita las comunidades, están casi vacías. Hay comunidades que no tienen más que 3, 4 familias viviendo. Sobre la construcción del mismo corredor, hubieron recursos que manejaba la ABC, que eran todas las afectaciones locales. Habían recursos, digamos, para Pororó, ver una escuela. Para Los Ciros, pidieron ellos enmallar su escuela, o sea, ese tipo de cosas. Quimome pidió que se le haga su tendido de agua, hasta ahorita se lo han hecho. Dijeron que no iban a dar una compensación de la carretera, del atropello del monte, ¿no? de la comunidad. Y como que ahí, mire, nos hicieron una vivienda para la maestra. Todas esas obras que ABC las hizo con las comunidades que estaban aledañas y que eran pertenecientes a las centrales indígenas, con ellos los coordinaban. Eso fue, nada más. Eso fue lo que nos dio la carretera por esa pasada por ahí, ¿no? O sea, normalmente en la etapa de diseño de las carreteras hay la consultora, la que elabora el diseño, tiene un equipo multidisciplinario. Y dentro del equipo multidisciplinario hay una parte que se dedica exclusivamente a la parte socioambiental y de mitigación de la afectación a la naturaleza en el lugar. Entonces, no debería haber esos problemas, pero sucede que ya en la ejecución de la obra surgen nuevas demandas y bueno, la gente siempre va a reclamar algo más, ¿no? Entonces, esa es la situación a veces, por qué los reclamos, ¿no? Otra cosa que puede suceder es a veces que por razones técnicas se tengan que hacer algunas variantes y entonces son demandas del momento, ¿no? Y que hay que solucionarla. Si ya se hace un trabajo previo, la consulta por supuesto que va a ser afirmativa, ¿no? Pero si se hace en el momento que, o sea, cuando ya se ha licitado, pues seguramente va a haber la reacción de la gente, ¿no? La interacción del nivel estatal, las organizaciones de la sociedad y los poderes locales son norma institucional. La consulta es, por supuesto, una situación indispensable. Seguimos en el jueguito ese de entrar a hacer evaluación de impacto ambiental, verifiquemos si tiene su fichita. Pese a que la consulta previa está reglamentada en la Ley de Hidrocarburos y aplicada solo en estos casos, aún existen vacíos normativos, ya que el proceso debería ser llevado por representaciones estatales. Sin embargo, son las empresas que manejan este proceso directamente con los pueblos indígenas. En ocasiones, este tipo de negociaciones ha derivado en conflictos entre ambas partes, provocando la obstaculización de vías y toma de maquinarias por parte de los indígenas, como único recurso de presión. En este caso, la consulta no es un proceso previo como dice la ley, sino resulta como consecuencia de un conflicto en desarrollo.
Algunas de las experiencias de negociación entre las empresas y los pueblos indígenas, especialmente en la exploración, explotación y transporte de gas, han resultado en oportunidades para los pueblos indígenas, especialmente en proyectos que puedan mejorar sus condiciones de vida. Esa auditoría ambiental que se ha hecho el anteaño pasado cuando entró. En todo caso, termina en una herramienta de negociación la consulta, ¿no? Tendría que terminar necesariamente, porque si usted quiere hacer un camino por este otro lado, yo le digo que no, entonces terminamos negociando. Al final alguien tiene que ceder para que esto salga, ¿no? Simplemente los beneficios que ellos buscan son beneficios que tienen que ver con los planes de desarrollo comunitario, hacerle seguimiento a ello, quieren ellos mejorar sus necesidades en base a planes de mitigación y prevención que se pueden readecuar después de los estudios de evaluación de impacto ambiental en el tiempo. Sí, evidentemente las actividades petroleras hay y se siente un daño, más que todo un daño económico a la familia Huenayec, ¿no? Porque años antes el Huenayec solamente esperaba de la naturaleza. En el momento de las negociaciones, el pueblo Huenayec tuvo la particularidad de esperar un poco los resultados de la negociación con el pueblo guaraní. Entonces, toda negociación que hemos hecho con el pueblo Huenayec fue posterior a los resultados obtenidos por el pueblo guaraní. En su inicio no había ninguna consulta, entonces recién a media parte se ha empezado a consultar. ¿Por qué? Por la reacción de la misma gente que vivían en esa zona. Creo que el pueblo Huenayec recién ha conocido ese tema cuando empieza a ingresar las empresas petroleras a la región. Nunca ha habido la voluntad de parte de las petroleras que hemos negociado, ¿no? Sino que todo era bajo presión, ¿no? Amenazas, ¿no? Medidas fuertes. Fue una etapa muy conflictiva, tuvimos en el lapso de un año cerca de 400 paros y bloqueos, ¿no? Es decir, más de un paro por día en distintos puntos donde estábamos trabajando, pero que al final logramos construir. Bueno, hubo amenazas hasta que las autoridades amenazan de que van a tomar tal vez fuerzas públicas, pero hemos dicho de que tampoco es así, porque entendemos que la ley, la nueva constitución, debe respetar las leyes, las normas del Estado. Yo diría de que la etapa más conflictiva fue el momento de la construcción, precisamente porque fue el momento en que se discutió con todas las poblaciones, con todos los actores sociales involucrados, o sea, las capitanías indígenas, la Asamblea del Pueblo Guaraní, SIDOC también estaba de por medio, Orcahueta. El proceso de negociación que nosotros tuvimos, ¿no? Fue casi algo de 6 años, ¿no? 6 años con la experiencia que nosotros tuvimos con la empresa Transierra es de que caímos en sus juegos de ellos, de llevar adelante un proceso jurídico. Hemos aprendido de que ahora si la empresa no quiere negociar, tampoco no podemos dejar ingreso a sus maquinarias, el movimiento de la empresa, porque cuidamos nuestra tierra como el río. Se ha tenido que negociar planes compensatorios de corto, mediano o largo plazo, ¿no? Llegamos, creo, a buenos acuerdos que en el momento, en su momento histórico, ninguna empresa petrolera había llegado a este tipo de negociaciones, ¿no? Es muy difícil llegar a un acuerdo muy conformado, ¿no? Equitativo, ¿no? De igualdad, así no.
es muy difícil, ¿no? Porque tú te enfrentas, discutes con gente del Estado, ¿no? que son expertos, ¿no? en cuestiones de todo eso, ¿no? Ellos solamente hablan del desarrollo, ¿no? Y a los pueblos indígenas les interesaba contar con recursos que apalanquen el desarrollo de las comunidades. Hemos llegado a confluir en esos intereses y hemos logrado hacer programas sociales de apoyo a las comunidades. El derecho a la consulta previa y participación de los pueblos indígenas en proyectos de desarrollo está sujeto a una normativa en proceso de discusión. La necesidad de precisar lo que es la consulta previa y quiénes deben ser consultados ha creado un debate frecuente entre las diferentes instancias del Estado y de las organizaciones indígenas. Por un lado, los pueblos indígenas seguirán exigiendo el derecho a la participación en proyectos de desarrollo y especialmente a ser consultados cuando estos les afecten en sus territorios. Por el otro, las empresas y el Estado buscarán concluir sus contratos y proyectos en las fechas establecidas, tratando de evitar pérdidas económicas. Queda pendiente la búsqueda de propuestas para finalmente llegar a acuerdos en estos procesos consultivos, sobre todo reconociendo la consulta como un derecho constitucional e inalienable de los pueblos indígenas. Entonces, el proceso de consulta es una norma, es un derecho adquirido a nivel internacional incluso, que yo lo que opino es que debería estar mejor normado. Más bien, a hacer una consulta, estamos ayudándole al gobierno a poner más detalles, más cuidado, de manera que el proyecto que él tiene salga con mayor respaldo. También hay que reconocer de que las petroleras dejan un impacto positivo, pero a la vez dejan un impacto negativo. Pero tampoco deben las empresas petroleras hacer una consulta directamente a la comunidad, porque haciendo de eso debilita también a toda la estructura a nivel nacional, a nivel internacional. Hay que exigir de que el gobierno sí o sí tenga que consultar a los pueblos, porque es como que alguien entra a la casa, ¿no es cierto? Por respeto, pues toca la puerta. Ser lo más inclusive posible, mostrarles mucho respeto y para poder resolver de esto y que no pase, no se convierta en una negociación muy dura que puede terminar teniendo consecuencias para el país. Entonces, siendo inclusivo, teniendo una base objetiva para evaluar los impactos, que es lo que nos falta hacer ahora, y cada vez mostrándole mayor respeto a las comunidades, pensamos que vamos a poder caminar y resolver todos los problemas que se tienen por delante. Que las cosas sean transparentes, que sea con la participación de todo el pueblo en general. Si ustedes realizan una actividad en un pueblo, pues se tiene que hacer con todos los comunarios de ese pueblo. También debemos reconocer con toda sinceridad de que nuestro país aún carece de una normativa en este sentido y que es una tarea de carácter urgente. En este caso se les está permitiendo a las poblaciones indígenas determinar si se hace o no se hace por su territorio un proyecto que pueda ser de prioridad nacional, por ejemplo. Por eso es que entre los acuerdos a los que hemos llegado con la APG y en su momento con la CIDOP, estaba contenido el desarrollar una revisión conjunta de todo el cuerpo normativo, pero además para que ellos incorporen sus puntos de vista, sus criterios, sus recomendaciones, sugerencias y podamos concertar una norma que sea aplicable a todos. Como acabo de decir, nosotros nunca nos oponemos al desarrollo, ¿no?, de nuestro país, pero ¿quién habla por nosotros o quién repara todos los daños o quién dice algo para nuestro desarrollo, ¿no?
Entonces, nos sentimos olvidados en ese sentido, ¿no?